Buen día a todos. Yo les voy a compartir un tema muy importante relacionado a la Semana de los Derechos Humanos y violencia. El tema que yo les voy a dar es derechos de las personas desaparecidas y desaparición forzada. Mi nombre es Salvador Hernández García. Soy del grupo 625 de la Prepa 8. ¿Cuál es la importancia de este tema? Es un tema pues de muy importancia a nivel mundial en la actualidad, ya que las personas desaparecen todos los años en todo el mundo, ¿no? Dejando a sus familias, a sus seres queridos en una situación pues de mucho dolor, ¿no? Además, la desaparición forzada es un crimen muy grave que viola los derechos humanos y puede ser utilizado por regímenes autoritarios y otros actores para silenciar la disidencia y la crítica. Los conceptos básicos para abordar en este tema son eh, pues, ¿qué es una persona desaparecida, no? La persona desaparecida es aquella que se encuentra en un paradero desconocido y cuyo paradero no puede ser localizado por sus familiares, amigos o autoridades. La desaparición forzada, por otro lado, es cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado o individuos o grupos que actúan con su apoyo, adquiescencia, tolerancia, y luego se niegan a reconocer la privación de la libertad, ¿no? A proporcionar información sobre dónde está su familiar. Datos estadísticos. La desaparición y la desaparición forzada son problemas muy graves, ¿no? En todo el mundo. Según la ONU, se estima que más de 60.000 personas han desaparecido en todo el mundo en los últimos 5 años. Estos datos a finales de 2022. Sin embargo, es importante destacar que estas cifras no se pueden decir con exactitud, ya que hay casos de personas desaparecidas que no se denuncian o pues no se les da seguimiento alguno, ¿no? O pues con información inexacta que no se puede decir si es verdadero o es falso. En América Latina, la desaparición forzada ha sido especialmente muy preocupante en las últimas décadas, ¿no? Y se han documentado varios casos en América Latina, tales como Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador y México, ¿no? Según algunos informes, México es uno de los países con más casos de desaparición forzada en todo el mundo, con más de 30.000 personas desaparecidas en los últimos años, ¿no? Eh, Datos basados en el último año de 2022. Es importante destacar que la desaparición forzada no es solamente países que están en pleno desarrollo o países no desarrollados, ¿no? Se han documentado casos de desaparición forzada en países desarrollados, ¿no? Con una buena economía y todo eso, como Estados Unidos, Francia y España. Conceptos relacionados que son importantes para entender la magnitud y complejidad de la desaparición forzada de las personas, de este crimen, ¿no? Que es muy preocupante. El primero son las exhumaciones, que se refiere a la excavación de tumbas o fosas comunes con el fin de recuperar el resto humano que se encuentra ahí. Las exhumaciones se pueden llevar a cabo por las autoridades, organizaciones no gubernamentales o grupos familiares de personas desaparecidas, ¿no? En este caso es cuando se juntan los suficientes datos para decir que esa persona ya está enterrada y pues se da como el permiso de pues excavar esa tumba para poder ver si cumple con las características de esta persona o si es la persona en sí. Ahora, las fosas comunes son lugares donde se entierran eh, a múltiples cuerpos pues en una simple tumba, ¿no? Es como un agujero enorme donde ahí se tiran los cuerpos pues así sin miedo a nada, y pues a menudo se utilizan para enterrar a las víctimas que son víctimas de conflictos armados, violencia o política o represión, ¿no? Identificación forense. La identificación forense se refiere al proceso de identificación a personas a partir de restos humanos. Este proceso puede involucrar técnicas científicas avanzadas como la comparación de ADN o la reconstrucción facial. Es decir, se utiliza un equipo especializado en el cual se van a hacer que se comprueben ciertas características para ver si cumplen con las características del individuo del cual se está buscando, ¿no? Derechos que se arrebatan.
El primero, pues, es el derecho a la libertad, el derecho al trato digno, porque estando desaparecido te van a tratar de maneras inhumanas que, pues, no quisiera desearle a nadie. El derecho a la integridad y a la seguridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la legalidad, derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos un México de mucho crimen, un país de mucho crimen, en el cual pues ya no se puede estar tranquilo y pues es posible que no podamos pasar todos eh, este delito. Derecho a la defensa y al debido proceso, derecho al reconocimiento de la persona jurídica y derecho al acceso a la justicia, ¿no? El más importante es el derecho a la libertad y el derecho a la justicia, ¿no? No se le puede hacer justicia a una persona que está desaparecida. Además se le quitan todos sus derechos, ¿no? Ya no puede gozar plenamente de ellos porque pues se le quitó su libertad. Entonces se le van quitando progresivamente sus derechos. Además, el más importante, el derecho a la vida, se le puede quitar algunas veces, ¿no? Causas de dichos problemas. Los conflictos armados son una causa muy importante de la desaparición forzada de las personas. Durante los conflictos, las Fuerzas Armadas pueden detener y desaparecer a los civiles como una táctica para controlar la población ya desaparecimos a uno, podemos desaparecer a otras más personas, así que pues ya cálmense o si no pues va a haber graves consecuencias. Violencia institucional es otra causa muy común de la desaparición. Las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia pueden detener y desaparecer personas por motivos políticos o por considerar una amenaza para la seguridad del Estado. Es decir, si tú un día trabajas, digamos, en el Pentágono que está en Estados Unidos y trabajas de limpieza, ¿no? Y por alguna o extraña razón llegas pues ahí a donde se hacen las conferencias y todo eso y llegas a escuchar algo, es muy probable que te desaparezcan, ¿no? Porque es información confidencial, pues que nadie puede escuchar, ¿no? Entonces, para mantener, digamos que esas charlas en privado, pues te van a desaparecer, ¿no? Y pues en muchos casos, pues te van a llegar a matar. El crimen organizado también es una causa muy común. Las bandas criminales pueden desaparecer a personas como parte de su actividad delictiva para extorsionar o para enviar mensajes a otros grupos, ¿no? Así que te desaparecen y dicen, no, pues le marcan a tus familias y decimos, no, pues tenemos a tu persona aquí, está desaparecida y no vas a encontrarla hasta que nos den cierta cantidad, ¿no? Aquí también ya entra el secuestro, ¿no? Y ese tipo de cosas. Discriminación y represión. Puede ser la causa de desaparición forzada. Las personas pueden ser detenidas, desaparecidas por motivos de género, orientación sexual, religión, etnia u otros factores, ¿no? Este es el caso de Rusia, que tiene una de las políticas más poderosas de leyes anti-homosexualidad y de ese tipo de muestras, ¿no? Se hace campañas para que no exista ese tipo de cosas. O también en la religión, ¿no? Que hay personas que les gustaría ir a predicar a otros países, otros estados y hay religiones que pues no permiten ese tipo de cosas, ¿no? Y pues les conviene que mejor no existan personas de otra religión para que no se puedan convertir hacia la religión que quieren llegar a predicar. Las consecuencias de la desaparición forzada, ¿no? Primero que todo, dolor y sufrimiento hacia sus familiares, ¿no? Es muy importante tener esto muy en cuenta porque cuando una persona desaparece, los familiares o los conocidos no pueden estar tranquilos, ¿no? Porque quieren saber el paradero de su familiar, de su amigo, ¿no? La pérdida de derechos por parte de la persona desaparecida, ¿no? Pierde el derecho a la libertad, el derecho a la vida y pierde en sí casi todos sus derechos porque se les trata de una manera inhumana. Una desestabilización social, ¿no? Si se desaparece una persona, digamos que importante, pues hay
va a haber mucha controversia, ¿no? De, no, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué está desaparecida? ¿O por qué se fue de la nada, ¿no? Es por eso que esa también es una de las consecuencias. Luego la impunidad. Es muy triste que la mayoría de los casos de la desaparición forzada, las personas no van a regresar a su casa, ¿no? En México el 80% de las personas que desaparecen, eh, solo el 80% pueden llegar a regresar, el otro 20% es muy probable que no regresen, ¿no? Ahora bien, esta es una parte de la infografía que yo hice. El link de la infografía completa está en el QR, lo pueden escanear. Y son organizaciones sociales, colectivos, instituciones que te pueden ayudar o apoyar a dar alguna orientación de pues qué hacer, ¿no? Les voy a mencionar algunas, no todas por el tiempo. La primera, En Busca de la Verdad y Justicia, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Buscando Desaparecidos México, Red de Enlaces Nacionales, Movimientos por Nuestros Desaparecidos en México, ¿no? Todas estas asociaciones se encargan de darte orientación o ayudarte y darte ayuda legal por parte de abogados para saber qué debes de hacer, con qué instituciones acudir, como estas, y pues qué protocolo debes seguir para pues que se lleve a cabo este proceso de investigación para poder llegar con el paradero de tu familiar, amigo o conocido, ¿no? Ahora, instrumentos internacionales que ayudan a pues darle campaña a esta campaña para recuperar tus derechos si está en esta situación algún familiar o conocido tuyo, ¿no? La primera, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Todas estas tienen página web, pueden buscar los números y pues todos los sitios y ahí se les dará información más a detalle sobre qué hacer, y si les interesa sobre los instrumentos internacionales en la infografía también les dejaré pues referencias de su interés para que puedan conocer más al respecto. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Buenos días. Yo en este podcast voy a profundizar un poquito más en el tema. Esto más que informativo va a ser un poco más reflexivo, ¿no? Bueno, empezamos, ¿no? En primer lugar, es importante definir qué es una persona desaparecida. Se considera persona desaparecida aquella que se encuentra en un paradero desconocido o cuyo paradero no puede ser localizado por sus familiares, amigos o autoridades. La desaparición forzada de personas, por otro lado, es cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado o por individuos o grupos que actúan con su apoyo, aquiescencia o tolerancia, y luego se niega a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre el desliz de la persona. La desaparición forzada de personas es una violación grave de los derechos humanos y una forma de violencia que causa sufrimiento y angustia a las personas desaparecidas y a sus familiares y seres queridos. Las personas desaparecidas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad sobre lo que les ha ocurrido y a recibir justicia y reparación por las violaciones de sus derechos humanos. El derecho a la verdad es fundamental para garantizar que se haga justicia y se repare el daño causado por la desaparición forzada de personas. Esto incluye derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, el desfile de la persona desaparecida y la responsabilidad de los autores de la desaparición. Además, el derecho a la verdad también implica la obligación del Estado de investigar la desaparición forzada de las personas, procesar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familias. Otro derecho fundamental que debe garantizarse es el derecho a la justicia. Esto significa que los responsables de la desaparición forzada deben ser investigados y procesados, independientemente de su posición en la sociedad o de su afiliación política. La justicia debe ser efectiva, imparcial y rápida. Las sanciones impuestas deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Además, las víctimas y sus familias también tienen derecho a la reparación integral. Esto incluye medidas de
restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición. Las medidas de reparación deben ser diseñadas en consulta de las víctimas y sus familias y deben ser adecuadas y efectivas para garantizar que se repare el daño causado por la desaparición forzada. En muchos países se han creado leyes y mecanismos para garantizar el derecho de las personas desaparecidas y sus familias. Por ejemplo, en México se creó una ley de desaparición forzada de personas y un mecanismo nacional de búsqueda que tienen como objetivo garantizar la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas y la investigación y sanción de los responsables de la desaparición. En Argentina se ha creado una unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y se ha establecido un registro nacional de información de personas menores de edad extraviadas. Por supuesto, es importante destacar que la desaparición forzada de personas no es un problema exclusivo de un país o región en particular, sino que es un problema mundial que afecta a personas en todas las edades, géneros, etnias y clases sociales. Según los datos de la ONU, se estima que más de 60.000 personas desaparecidas en todo el mundo y se cree que muchos de ellos han sido víctimas de desaparición forzada. Además, la desaparición forzada de personas también tiene un impacto negativo en la comunidad donde ocurre. La falta de información y las incertidumbres sobre el paradero de sus familiares, seres queridos, pueden generar un clima de miedo e inseguridad y pueden afectar la confianza de las autoridades y las instituciones de población encargadas de protegerlas. Por esta razón, es fundamental que los estados garanticen el derecho de las personas desaparecidas y sus familias y adopten medidas para prevenir y erradicar la desaparición de las personas. Esto incluye la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y la implementación de medidas de prevención como la capacitación y el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal y fortalecimiento de los mecanismos de protección de las personas de situación de riesgo. En conclusión, la desaparición forzada de personas es una violación grave de los derechos humanos que causa sufrimiento y angustia a las personas desaparecidas y a sus familias y seres queridos. Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares y deben de adoptar medidas para prevenir y erradicar la desaparición. Todos tenemos un papel importante para desempeñar en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la desaparición forzada de personas. Es importante destacar que la desaparición forzada de las personas no es solo un delito grave, sino que también puede ser considerado un crimen a la humanidad y en algunos casos un genocidio. La Convención Internacional de la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada dice que todos tenemos un papel fundamental en desempeñar contra esta lucha. Podemos denunciar los casos de desaparición forzada, apoyar a las familias de las personas desaparecidas y exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para proteger los derechos humanos de todas las personas. Juntos podemos trabajar para prevenir y erradicar la desaparición y construir un mundo más justo y humano para todos.